Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Brisa Colibrí y les doy la bienvenida a mi cocina. El día de hoy voy a compartir con ustedes mi receta de masa multiusos. Le llamo así porque me funciona para hacer pan de muerto, rosca de reyes, conchas, roles de canela y en este caso se las voy a presentar para hacer una trenza rellena de manzana. Es una receta sencilla, ya saben, el pan con levadura no es complicado de hacer, solamente hay que seguir algunos pasos y ponerle atención. Pues el día de hoy voy a mostrarles así paso a paso cómo la preparo. Así que los invito a que se queden conmigo y manos a las cazuelas. Bien, esto es lo que vamos a necesitar para preparar la masa. Voy a dejarles la lista de ingredientes con las cantidades exactas en pantalla a continuación, pero mientras tanto, vamos a repasar rapidito nada más para que se den una idea de cómo va a estar esto. Aquí hay harina de trigo. Si encuentran de fuerza será mejor y si no, no se preocupen que se puede usar la harina normal, la de todo uso. Levadura seca. Fíjense que esta receta también la hago con masa madre, pero en esta ocasión les mostraré la versión con levadura porque es lo que es más accesible para la mayoría. Mantequilla, o puede ser manteca también, canela, huevos, un poquito de sal, piloncillo y leche. Esta masa no lleva nada de azúcar, se endulza con puro piloncillo. En otros lugares le llaman panela o chancaca. Esto le da un toque bien especial al pan porque el sabor del piloncillo es muy rico, además de que le da un color doradito precioso. Lo primero que vamos a hacer es derretir el piloncillo. Para eso lo pondremos en una ollita junto con la leche y llevamos al fuego. Queremos que la leche se caliente lo suficiente para que el piloncillo se vaya desbaratando, pero sin hervir, porque no queremos que se evapore y se consuma, pues si eso pasa, las cantidades de los ingredientes ya no van a cuadrar. Entonces vamos a ayudar con una cuchara mezclando y en cuanto se haya disuelto, apagamos y dejamos enfriar. Cuando nuestra leche endulzada esté a temperatura ambiente, podremos empezar a preparar la masa. Volcamos la harina sobre una superficie lisa y cómoda para amasar. Incluimos la sal, esparcida alrededor. Y cascamos los huevos, aquí dentro. A veces hay ligeras variaciones en la humedad por el tamaño de los huevos, pueden venir grandes, pequeños. Como pueden ver, estos tienen buen tamaño, digamos que son medianos. De una vez ponemos la canela y también de una vez la levadura. En otros videos ustedes me han visto activar la levadura con leche tibia, harina y azúcar. Pero me di cuenta que si el clima no está muy frío, no es tan necesario. Además que esta levadura se puede trabajar así directamente, siempre y cuando se disuelva bien en los líquidos antes del amasado. Y bueno, pues poco a poco iremos agregando la leche endulzada hasta integrar todo. Bien, aquí yo tengo los ingredientes bien integrados. Tiene un color morenito muy bonito gracias al piloncillo. Y tiene la textura como de una masa para galletas, pero se siente seca. Y esto es porque, si es que se dieron cuenta, si pusieron atención, aún no hemos agregado la mantequilla. Este es el momento de hacerlo. Debe estar suavecita, como pomada, y para esto hay que sacarla unas horas antes del refrigerador. Y empezamos a amasar. Al principio puede que tengan la sensación de que ya hicieron un desastre y nunca se va a amalgamar, pero es normal. Ustedes insistan con la amasada y en unos 5 minutos más o menos tendrán una masa bien bonita.
Vean, así es como luce después de un ratito. Poco a poco se empieza a integrar todo. Yo me pasé a mi mesa de madera por dos razones. Primero, porque es más baja y de esa forma puedo amasar más cómodamente. Y segundo, porque es una superficie más cálida y lo que necesitamos para que la levadura trabaje es calorcito. Y pues bueno, vamos a seguir amasando y amasando por un buen rato hasta que se alcance el punto de ventana que yo aquí se los mostraré. Si no están acostumbrados a hacer pan y les resulta muy cansado, pueden cubrir su masa y descansar unos 3 minutos para luego continuar. Bueno amigos, estuve amasando por unos 15-20 minutos y creo que mi masa ya está. Vamos a hacer la prueba de la ventana. Estiramos la masa y cuando esté lo suficientemente elástica como para formar una capita delgadita, casi transparente, es que ya está. Tenemos la ventana, tenemos la red de gluten. Alcanzar este punto es crucial. De otra forma, el pan no sale. Necesitamos que la red de gluten esté bien formada para que el pan crezca bonito y esté esponjoso y aereado. Ahora vamos a formar una bolita dejando las costuras por debajo. Boleamos generando tensión. En la parte de abajo se va a formar como una espiral. En un tazón barnizado con manteca, mantequilla o aceite colocamos la masa. Vamos a ponerle un poquito más a la masa para que no se nos reseque y dejamos reposar hasta que doble su tamaño. Puede ser un par de horas o más dependiendo de la temperatura. Entre más calor haga o más calientito esté el ambiente donde está la masa, pues más rápido va a subir. Mientras tanto vamos a preparar el relleno. Necesitamos manzana, limón, un poquito de mantequilla, maicena y miel o azúcar al gusto. Vamos a usar solamente 2 manzanas. La primera vez que lo hice caí en la tentación de usar más para que tuviera mucho relleno, pero no fue buena idea. No funcionó porque humedeció tanto la masa que se me apelmazó. Así que les recomiendo ser moderados con el relleno de esta masa. Derretimos la mantequilla y freímos la manzana. Agregamos miel o azúcar al gusto. Yo estoy usando 25 gramos nada más y a mi gusto está bien, no queda empalagoso. Ahora exprimimos el jugo de medio limón y después de un minuto, cuando ya haya soltado su jugo, incluimos la fécula de maíz y seguimos friendo por un par de minutos más o hasta que espese. Cuando eso pase, apagamos el fuego y dejamos enfriar. Y bien, aquí tengo mi masa ya crecida. Voy a poner un poco de harina en la superficie, también a mis manos, y volcamos la masa. Presionamos para desinflar. Formaremos un rectángulo con la ayuda de un rodillo. Extendemos el relleno. Espolvoreamos una cucharada de canela molida y especias al gusto. Yo agrego un poquito de nuez moscada y un poquito también de jengibre. A continuación vamos a enrollar, tal como si fuéramos a hacer unos rollos de canela, pero en este caso vamos a procurar cerrar las orillas para que quede bien sellado y así no se escape el relleno. Y ahora fíjense bien lo que vamos a hacer. Un corte a lo largo, empezando desde aquí y ahora con cuidado empezamos a torcer. Como hicimos el corte, el relleno quedará expuesto, pero eso es justo lo que buscamos para que luzca.
Llevamos a una charola para horno y dejamos reposar un par de horas para que tenga la segunda fermentación y crezca. Pasado el tiempo, veremos que la masa se hinchó y entonces será el momento de barnizar con huevo batido. A este yo le puse una pizquita de sal y otra pizquita de azúcar. Nos aseguramos de que el relleno quede bien acomodadito y llevamos al horno ya precalentado. Recuerden que precalentar el horno es importantísimo. A 180 grados centígrados por 30 minutos o hasta que esté bien cocido y doradito. Y bueno, aquí tenemos nuestra bella trenza. El pan queda esponjosito y con un color muy bonito gracias al piloncillo. Espero que puedan prepararlo y que lo disfruten muchísimo cuando lo tengan en su mesa para que se lo tomen con un cafecito, con un té. Los invito a que se suscriban y a que me sigan aquí y en mis otras redes sociales, donde también me encuentran como Brisa Colibrí. Espero que tengan un día muy bonito, que coman muy rico, que se apapachen y nos vemos pronto para seguir conociendo México desde sus recetas. Adiós.